Grabando la rotación. No han aprendido nada. Ya. Ok, hoy día vamos a dar un tema que supongo que lo van a ver varias veces, porque no solamente se ve en nefrología, se ve en neumología, lo van a ver en cuidados intensivos, en emergencias, en todos lados es ese tema. Y a veces hay algunas incongruencias en lo que les dicen en un lado o en otro lado. Okay. Lo que les voy a mostrar es, digamos, lo establecido universalmente. ¿Hay otras formas de ver los trastornos de ácido base? Sí, pero que usualmente no las enseñamos porque son más complejas. O sea, el AGA que ustedes han aprendido a leer, lo están leyendo de la manera más común, pero los AGA se pueden leer de tres maneras, ¿no? La mejor manera es viéndola con los principios de Stewart. Y es complejo, es difícil. Entonces, como les repito, ¿no? Lo que vamos a discutir acá es lo general, pero no sería raro que en algún libro encuentren algunas cosas distintas que son válidas también. Si es que han leído algo de eso y tienen alguna duda, la preguntan durante la exposición. Entonces, lo que vamos a ver hoy día es principalmente acidosis metabólica y vamos a hablar algunas pinceladas de lo que es alcalosis metabólica. ¿De acuerdo? Bien, entonces, hagamos un breve recuerdo a lo que ustedes dominan, que es la fisiología. Vamos a hablar de fisiología ácido-base. Cuando hablamos de equilibrio ácido-base, básicamente lo que los organismos mantienen en equilibrio son los hidrogeniones. ¿Por qué los hidrogeniones? Porque como ustedes recordarán, los hidrogeniones son moléculas muy chiquititas, ¿de acuerdo? Entonces, les he puesto esta comparación para que se den cuenta qué tan estricto es el control de hidrogeniones. Eso que ven en la columna de la izquierda son los valores normales promedio de electrolitos, ¿sí? ¿Ok? ¿En qué unidad está? Milimol por litro. Vamos a hacer una unidad más pequeñita. Vamos a convertirlos en nanomol por litro. ¿Ya? Siguen siendo lo mismo, solamente estoy cambiando la unidad. Si fuese nanomol por litro, sería, en lugar de 140 de sodio, serían 140 millones de nanomoles. O en lugar de que sea 4,5 de potasio, serían 4,5 millones de nanomoles. ¿Ok? Simplemente he cambiado la unidad. ¿Ok? Bacán. ¿Por qué hago esto? ¿Cuánto es el valor normal de hidrogeniones? Ojo, no le estoy preguntando cuál es el valor normal de pH. Le voy a preguntar cuál es el valor normal de hidrogeniones. La concentración de hidrogeniones en plasma. ¿Cuánto es? ¿Cuánto creen? Más aún, sigamos viendo esto. Este es el promedio. Hay rangos de normalidad, ¿no es cierto? El rango de normalidad de sodio, ¿cuál es? 135 a 145. O sea, si fuese en nanomoles, de 135 millones a 145 millones. O sea, su span de normalidad es 10 millones de nanomoles. O sea, mi sodio podría variar 10 millones de nanomoles hacia arriba, hacia abajo, y sigo estando normal. Igual con los demás, ¿no es cierto? Ya. ¿Ok? Eso es la variación normal, dentro de lo que es normalidad. Vean que para calcio y para magnesio ya no es tanto, ¿no? Pero cuando hablamos de hidrogeniones, la concentración normal de hidrogeniones es 40 por 10 a la menos 6 milimoles. O sea, si lo traducimos en nanomoles, son solamente 40 nanomoles versus 140 millones de sodio. Y el span de normalidad solamente son 10 nanomoles. Entonces, si hasta ahora les parecía que un paciente estaba grave cuando le subía el sodio, le bajaba el sodio, o si le subía y le bajaba el potasio, imagínense qué pasa si sube o baja los hidrogeniones. Entonces, el rango de control de hidrogeniones en el organismo es absolutamente estrecho, absolutamente limitado. Tanto así que nosotros hasta la fecha, a 2025, no utilizamos esto para medir la normalidad. Hace 120 años, cuando se empezó a estudiar esto, con la tecnología de ese entonces, ¿ustedes creen que los precedieron podían medir estas cantidades? ¿Y qué idearon para poder manejar los valores de acidez? Idearon la escala del pH, ¿no? El logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones, que era la única forma de poder en ese entonces
para trabajar sin números con tantos decimales. La costumbre quedó y hasta ahora lo usamos. Pero ahorita tenemos suficiente tecnología para que nos mida de frente cuánto hay. ¿Ok? Sin embargo, por costumbre seguimos usando pH, que nos da todo al revés, ¿no? Más pH, más alcalosis, menos pH, más acidosis, cuando ese es el concepto base. Entonces la idea es que el equilibrio ácido-base es muy, muy estricto. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿por qué? Porque los hidrogeniones son chiquititos. Recuerden que un hidrogenión es un protón, y como es una carga positiva fuerte, libre, puede reaccionar fácilmente con cargas negativas. ¿Dónde hay un montón de cargas negativas? ¿En dónde fue? ¿Qué tiene un montón de cargas negativas? Las proteínas, ¿no es cierto? Las proteínas son carga negativa en general. Entonces, si tenemos hidrogeniones libres, reaccionan con las proteínas, las desnaturalizan, pierden su estructura terciaria, su estructura cuaternaria, dejan de funcionar, la célula entra en crisis y se muere. ¿Ok? Entonces ese límite estrecho se mantiene por eso. Entonces, los extremos de la vida es llegar a 16 nanomoles como mínimo y a 160 como máximo, que se traduce en un pH de 6,8 a 7,8. ¿Ya? No existen seres humanos vivos con un pH más ácido que 6,8. Bien. Ok. Este equilibrio tiene que ver con otro equilibrio más. Entonces, si vemos en general todos los ácidos del cuerpo, vamos a ver que tenemos ácidos que vienen de la dieta, tenemos ácidos que se generan por la pérdida de bicarbonato de intestino, tenemos ácidos que se generan del metabolismo diario y tenemos ácidos volátiles. Los ácidos volátiles no nos metemos con ellos porque son bien manejados y compensados por la vía respiratoria. En teoría, un pulmón sano puede barrer todo el CO2 que se produzca. Entonces, solamente nos quedamos con los ácidos fijos, que son los de acá arriba, y que les tiene que regular básicamente el riñón. Entonces, el riñón va a variar el manejo de los ácidos dependiendo de cuánto aporte, cuánto se produzca y cuánto hay aquí. Eso se mantiene en el equilibrio. Entonces, ahí hay otro concepto que es el acoplamiento de la función respiratoria y renal. Cuando una persona recibe una carga, ya sea de ácido o de base, si esa carga ingresa al organismo y no fuese tamponada, no fuese compensada en un tiempo extremadamente rápido, sería mortal. O sea, si ustedes agarran y se van a celebrar el fin de semana porque dice que aprobaron una nefrología, dudo, pero dice eso, y se comen un ceviche y no tuvieran esto, caerían muertos en 5 minutos. Porque cuando uno recibe una carga de ácido, hay varias etapas de compensación. La primera compensación se da en microsegundos. ¿Y cuál es esa? Los tampones extracelulares. Son los primeros que funcionan. Es básicamente, ¿qué tampón? ¿Cuál es el más importante tampón? Ok. Extracelular. Bicarbonato. ¿De acuerdo? El bicarbonato, recuerden que es una molécula que fácilmente cede o acepta un protón. ¿Ok? Entonces, ese es el principal tampón. Hay otros más, cierto. Pero ese rápidamente actúa. Entonces, ingresa una carga de ácidos y rápidamente la tampona. Después viene el tampón intracelular, que está dado básicamente por hemoglobina y otras proteínas. Y ya un poco más lento empieza a actuar el tampón respiratorio, la compensación respiratoria, que más o menos se alcanza en su máxima potencia a las 24 horas de haber iniciado el trastorno. Pero quien finalmente vuelve a corregir todo a su rango normal es la compensación renal. Solo que la compensación renal demora un poco más de tiempo en compensar. Demora 48 horas, ¿de acuerdo? O más. Entonces, lo que nos permite vivir son primero los tampones rapidísimos, que son los extracelulares, principalmente el tampón bicarbonato, ¿de acuerdo? Hay otros tampones extracelulares, tenemos el tampón fosfato, tenemos esos tampones, pero ese es el principal. Ok, entonces, ustedes ya saben leer una gasometría, esto lo vamos a pasar rápido, ¿no? pH disminuido, es acidemia, puede ser por disminución de bicarbonato o por aumento de CO2. Si es por bicarbonato es acidez metabólica, tiene que tener una compensación respiratoria, ¿no? Y igual, esto ustedes ya lo saben, ya saben entonces que cada trastorno tiene su compensación renal
o respiratoria. Ok, ahí viene el tema. Hay que diagnosticar la compensación. O sea, no existe un trastorno primario que no sea compensado. Siempre debería haber una compensación. Adecuada o inadecuada, pero hay algún grado de compensación. ¿Ok? Entonces, de todos los trastornos, ¿cuál es el más común, el más frecuente? Acidosis metabólica. Ok, ¿cómo se calcula la compensación? ¿Cómo? El bicarbonato por 1.5 más 8 más menos 2. Ya. ¿Esa fórmula de quién es? ¿Ya ves? Ahí verás aprobado. Es la conocida como la fórmula de Winters, ¿no es cierto? ¿Ok? Ya. No está mal, pero por lo menos para mí como especialista, no me gusta usar esta aproximación, porque esta me calcula la compensación respiratoria para una acidosis metabólica, ¿sí? Pero yo tengo que saber además la fórmula de la compensación para una alcalosis metabólica, para una acidosis respiratoria aguda, para una acidosis respiratoria crónica, para una alcalosis respiratoria aguda y una alcalosis respiratoria crónica. Son 6 fórmulas. ¿Ustedes sí saben las 6 fórmulas? ¿No saben las 6 fórmulas? Yo tampoco. Yo tampoco me sé esas fórmulas. Porque, aunque las tengo ahí, es engorroso saber 6 fórmulas o estar consultándolas. ¿Existe otra forma de calcular la compensación? ¿Conoce o no conoce? ¿Te imaginas? Sí. ¿Alguien de ver? Antes que agarre. Esta es la forma que me gusta a mí calcular las compensaciones. Es más fácil, en lugar de aprender una fórmula, aprender un número nada más. Vamos a la acidosis metabólica, que es el mismo ejemplo, ¿ya? Por cada mil equivalente de bicarbonato, el CO2 debe subir o debe bajar. En la acidosis metabólica. Debe bajar, ¿no es cierto? Si tengo disminución de bicarbonato, el CO2 para compensar debe bajar. Por cada mil equivalente de bicarbonato, el CO2 debe bajar 1.2. Entonces, en lugar de una fórmula, tienen que hacer una regla de 3 simple, nada más. Y así igual para todos los demás trastornos. ¿Ya? O sea, por ejemplo, si ustedes tienen un paciente que tiene un bicarbonato en, ya para hacerlo fácil, 10 de bicarbonato, ¿cuánto debe estar el CO2? Calculen con Winters primero. 10 por 1.5, 15 más 8, 28. ¿No? No. 15 más 8, 23. ¿No es cierto? 23. Más o menos 2. Ya. 23. Y con la otra sería 24 menos. ¿Cuánto ha bajado? 14. No, como si 14. Ya. 24 menos 14. ¿Qué? O sea, ¿cuánto ha bajado? Baja 14, ¿no es cierto? Ya, perdón. 14 por 1.2, 16,8. Ya. ¿Y cuánto es mi CO2 espera entonces? ¿Cuánto es mi CO2 normal? 40. Se ha bajado 16,8. ¿Ya? ¿Cuánto salió con Winters? 23, ¿no? ¿Y cuál es esta fórmula? ¿Cuál es esta forma? 23.2. ¿Se dan cuenta? O sea, el cálculo es el mismo, no hay mucha diferencia. Este es un poco más exacto. Pero la ventaja es que además tengo todos los demás, pues. ¿Ok? Y ya no tengo que estar buscando cuál es la fórmula para acidosis respiratoria crónica, por ejemplo. Solamente y las de los más utilizados, básicamente van a ser los dos primeros. Es 1.2 para acidosis metabólica y 0.7 para alcalosis metabólica. Si con Winters me da un rango más o menos 2. Ah, ya mismo más o menos 2, sí. Todos tienen más o menos 2. ¿Ya? Sí, es correcto. ¿Ok? Bien, ahora, finalmente, sea la que usen, igual no está mal, o sea, las dos son válidas. Lo importante es que hagan el cálculo. ¿Ok? Bien. Entonces, sigamos. Ahora sí, hablemos de acidosis metabólica. La acidosis metabólica, como ustedes ya saben, es un síndrome, ¿ok? Que está producido por esto, ¿no? O porque se pierde o se consume el bicarbonato. Eso hace que se desequilibre esta ecuación. ¿Es la ecuación de quién? De Henderson-Hasselbalch, ¿no es cierto? Ok, de acuerdo. Entonces, bicarbonato disminuye por alguna razón. Ok, de acuerdo. Entonces, como es un síndrome, va a haber múltiples patologías que terminan produciendo acidosis metabólica. No me sirve verla como síndrome. Tenemos que darle alguna clasificación.
Y la forma más práctica de clasificar es clasificarla por la brecha aniónica o anion gap, ¿de acuerdo? Que tiene varias fórmulas. La fórmula más común es esta. Hay fórmulas que incluyen potasio, hay fórmulas que incluyen calcio y magnesio. No hay diferencia importante, entonces por eso se acepta usar la fórmula más simple, que es simplemente la diferencia de los aniones con los cationes extracelulares, sodio menos cloro más bicarbonato. ¿Ok? ¿Cuánto es el anion gap normal? 10 más menos 2, ¿no? 8 a 12. Y se considera que es alto más de 14. Entre 12 y 14 hay una zona medio gris, que no sabemos muy bien si está normal o está alto. Por ahí van a leer en algún libro de la acidosis metabólica con anion gap bajo. Eso no es verdad, o sea, es una falso anion gap, hay que corregirlo porque está falseado por algún motivo. Entonces, no quiero confundirlos con eso, pero no existe un anion gap bajo, sino que falta la corrección correspondiente, ¿no? Ok. Entonces, este es nuestro estado de equilibrio. El estado de equilibrio ácido base se llama Eudre. Ok, en el estado de equilibrio tenemos en el extracelular un valor igual de sodio, o sea, de cationes que de aniones, ¿de acuerdo? Pero hace muchos años, hace más de 100 años, cuando empezaron a estudiar esto, lo que medían eran sodio, cloro, bicarbonato. ¿Y qué pasó? Se dieron cuenta de que había un problema. Si ustedes sumaban sodio, cloro y bicarbonato, no daba 0, ¿no es cierto? Entonces, daba más 10. ¿Qué dijeron en ese entonces? Dijeron, de ahí surge el nombre. Debe haber algún anión que me va a llenar esa brecha. ¿Qué la vamos a llamar? Brecha aniónica, ¿no es cierto? Ahora sabemos que el anion gap, la brecha aniónica, se puede medir y está constituida por diferentes sustancias. Por ejemplo, ¿cuál es el principal componente del anion gap? Proteínas, ¿no es cierto? Que tienen, recuerden, carga negativa, ¿ok? Entonces, proteínas, fosfatos, sulfatos, etc. Es por eso que cuando ustedes calculen el anion gap, lo primero que tienen que hacer antes de decir si es normal o es alto, sobre todo si sale normal, ¿qué tienen que hacer? La corrección con la alúmina, ¿no? O sea, si el anion gap sale alto, el anion gap es alto, o sea, no va a ser bajo por ningún motivo, es alto, es alto. Pero si le sale normal, podría ser alto. ¿Cómo es la corrección con alúmina? Gap más 2.5 por 4 más alúmina. O sea, por cada gramo que la alúmina está por debajo de cuánto? De 4. De 4, el anion gap tiene que ser corregido 2.5, ¿no es cierto? O sea, si mi anion gap sale 10, ¿es anion gap? 10 es anion gap normal. Si yo tengo alúmina de 4. Pero si tengo alúmina de 3, ¿cuánto es mi anion gap? 12,5. Ya está en esa zona gris. Pero si mi alúmina fuese de 2, mi anion gap, ¿ya cuánto es? Es 15. O sea, a pesar de que yo lo mide en 10, sé que tengo que corregirlo y sale 15. Entonces, un anion gap que pude haber catalogado como normal, al corregirlo, realmente se convierte en anion gap alto. Y me cambia el enfoque, porque estamos hablando de enfoque diagnóstico de la acidosis metabólica. Entonces, ¿qué sucede en la primera posibilidad? La primera posibilidad fisiopatológica es que el bicarbonato se pierda. El bicarbonato se va, ¿cierto? Y entonces queda un hueco, ¿o no? ¿Puede quedar un hueco? No. Entonces, ese espacio que ocupaba el bicarbonato, ¿quién lo ocupa rápidamente? El cloro, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo tengo como mecanismo productor la pérdida de bicarbonato, mi compensación en iones va a ser el aumento de cloro. Es decir, que cuando mi mecanismo generador es pérdida de bicarbonato, mi acidosis metabólica va a ser hiperclorémica o anion gap normal. Por eso se llama así. Es hiperclorémica porque el cloro aumenta para compensar las cargas. Y el anion gap nunca se movió. Entonces, cuando ustedes hablen de acidosis metabólica anion gap normal o hiperclorémica, el mecanismo fue que se perdió bicarbonato del cuerpo. El cuerpo perdió bicarbonato al exterior. En cambio, el otro mecanismo generador de acidosis metabólica no es pérdida de bicarbonato,
¿Cuál será? ¿Cómo? Ganancia de ácidos. Entonces yo recibo ácidos. Tengo una carga de ácidos. Exógenos o endógenos, pero tengo más ácidos. Ya les dije, si el ácido entra y no es rápidamente tamponado, se mueren. Entonces, aumenta el ácido y rápidamente se tampona. ¿Quién se usa para tamponar rápido? Bicarbonato. Entonces, cada vez que recibo un mol de ácido, lo tampono con un mol de bicarbonato. Entonces, consumo mi bicarbonato. Entonces, al tener menos bicarbonato, tengo acidez metabólica. Y todo ese ácido tamponado, ¿a dónde se cargará? Al cloro, no, ¿no es cierto? ¿A dónde se carga? Al anión gap. Entonces, cuando mi mecanismo generador es ganancia de ácidos, yo tengo una acidez metabólica anión gap elevado. Mi anión gap se va a expandir con todos esos ácidos que han sido agregados al cuerpo, están siendo tamponados. Y el tampón ha sido bicarbonato. ¿Se entendió o no se entendió? Está clarito, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Ok. Entonces, conociendo eso, lo que viene después es fácil, ¿no? Entonces, lo que hemos visto es esto, lo que hablamos, ¿no? La corrección del anión gap antes de decir si es normal o sano. Ya hablamos de eso. Ok. Entonces, teniendo eso, vamos a tener las causas. Es diferente las enfermedades que producen pérdida de carbonato que las que producen aumento de ácidos. Cuando yo pierdo bicarbonato, ¿por dónde perderé bicarbonato? ¿Por dónde puedo perder bicarbonato? ¿Por dónde? Fuerte, pegue, con confianza. ¿Por dónde, Javi? Ay, no más. ¿Por dónde se pierde bicarbonato? Por vía digestiva. Y puede haber grandes pérdidas de bicarbonato por vía digestiva. ¿Y la otra? Por vía... Sí, por ahí, ¿no? Por vía urinaria. Ok. Felizmente para ustedes, la principal causa es digestiva. Y entonces la historia clínica nos orienta al diagnóstico. Porque cuando es por vía urinaria, es difícil hacer el diagnóstico. ¿Ya? Y van a ver por qué. Cuando es por vía digestiva, ¿ok? Que son las de arriba, el paciente viene con diarrea, tiene drenajes, tiene fístulas, tiene ostomías, ¿ok? O ha ingerido alguna droga que le produce catarsis o que le produce alguna pérdida aumentada. ¿De acuerdo? Entonces la historia clínica suele ser suficiente para hacer la sospecha diagnóstica. En cambio, cuando son pérdidas renales, es más complicado porque las que producen acidosis por pérdida de bicarbonato vía urinaria son las ATRs, las acidosis tubulares renales, que son de diagnóstico más complejo. ¿De acuerdo? Tienen la ATR tipo 1, la ATR tipo 2, la ATR tipo 4. Y además tienen algunos trastornos endocrinos como el hipoaldosteronismo y el uso de algunas drogas como diuréticos. ¿Sí? Ok. Y hay un grupo más raro, menos frecuente, donde se da transitoriamente la acidosis, la recuperación de la cetoacidosis, la dilucional, por cloruro. Esto es interesante. Cuando ustedes hidratan a un paciente con cloruro de sodio normal, a 0,9, entonces viene deshidratado y le dan cloruro. Eso no es fisiológicamente correcto. Porque recuerden que el cloruro de sodio, aunque es suelo fisiológico, entre comillas, no es fisiológico, no es una solución balanceada. ¿Cuánto tienen ustedes de sodio en sangre? 140. ¿Cuánto tienen de cloro? 100, 105. ¿Ok? Son diferentes, pero cuando dan cloruro de sodio, dan igual. ¿Cierto? Entonces dan un exceso de cloro. Cuando uno hidrata mucho a un paciente con cloruro de sodio, hace que gane cloro y se produce acidez metabólica hiperclorímica. Anión gap normal. Es por eso que no se recomienda a un paciente darle más de 6 litros de cloruro de sodio. Es mejor usar soluciones balanceadas. ¿Qué soluciones son balanceadas? La Tato-Ringer, solución Harman, ¿no? Etc. ¿Ok? Ya, listo. Entonces, anión gap normal principalmente es pérdidas intestinales, renales o probablemente una hidratación muy agresiva. En cambio, en el anión gap alto tiene que haber mayor cantidad de ácido. ¿Cómo mi cuerpo puede tener mayor cantidad de ácido? ¿Cómo ganaría ácido mi cuerpo?
que tenga yo ácidos, que yo tenga ácidos endógenos, porque los cetoácidos, por ejemplo, ¿no? La cetosis es porque se producen ácidos endógenos, ¿no es cierto? Ya. ¿Cómo más podría tener más ácidos? Ya, un mecanismo es mayor generación de ácidos, correcto. ¿Cuál será el otro mecanismo? Que no se pueden eliminar, ¿no es cierto? Son dos mecanismos, así es. Entonces tenemos lo siguiente. Cuando hay producción incrementada, hay varias formas de que se produzca más. Tenemos la cetosis, que puede ser diabética, alcohólica, de ayuno. Tenemos la acidosis láctica, que se da cuando hay hipoxemia tisular y la vía normal de producción de energía se deriva a la vía anaeróbica, ¿no es cierto? Tenemos la ingestión, ¿no? o el recibir soluciones ácidas. Usualmente es una ingestión ¿no? propia, o sea, las diferentes alcoholes o drogas como aspirina. Me acuerdo cuando era residente, recibí una chica de 16 años que había intentado suicidarse tomando 50 pastillas de aspirina. Y casi se muere, sí, porque una acidosis de la patada, tuve que deslizarla, ¿no? ¿Ok? Bien. Y en algunos libros aceptan la sepsis y otros libros no aceptan la sepsis. Porque en algunos libros, los que no aceptan la sepsis, pone que la sepsis genera ácidos a través de acidosis láctica. Pero otros libros que aceptan la sepsis, con los cuales yo estoy de acuerdo, la sepsis no solamente produce acidosis láctica, también produce necrosis de tejido. Y la necrosis tisular tiene ácidos. Hay ácidos que son propios de la necrosis, ¿no? ¿Ok? Bien, entonces, mayor producción de ácido. Y otro mecanismo es que no puede eliminar mi ácido, solamente con falla renal. ¿Cualquier falla renal? No. Si es crónica, tiene que ser estadio avanzado, 4 o 5. Los estadios 1, 2, 3 no suelen ir con acidosis metabólica a nivel alto. ¿Ya? Más aún, pregunta de examen, que no creo que les pongan. Estadio 4 o 5, si es que hay acidosis, es aneogap alto. Pero si el estadio 1 a 3 se encuentran acidosis, va a ser aneogap normal. ¿Ya? ¿Ok? Pero mejor ese concepto, olvídenlo. ¿Qué es lo que van a ver? Estadios avanzados, acidosis metabólica, aneogap alto. ¿Ya? Y si es aguda, usualmente es la acidosis metabólica, perdón, la falla renal aguda severa, ¿no? Un Cadigo 3 o la anúrica, donde no se puede eliminar ningún ácido, ¿no? Ok, entonces, ¿para qué me sirve entonces calcular el anion gap? ¿Para qué me demoro haciendo eso? Porque con el anion gap yo puedo saber muy bien por dónde va la etiología. Claro, si el paciente viene porque lo han operado de una colostomía y tiene un montón de flujo de débito por la colostomía y está medio deshidratado y está acidótico anion gap normal, ya sé que es la colostomía, o sea, no hay nada que pensar, ¿no? Pero si tengo un anion gap normal, así tenga la colostomía, yo tengo que buscar otra causa. A lo mejor está seléctico o alguna otra cosa, ¿no? Ok. Bien. Ahora, la compensación. Hace un rato vimos eso, ¿no? A ustedes les encanta la fórmula de Winters. Lo cual yo no sé por qué se llama fórmula de Winters, porque en realidad en el reporte original, que lo busqué desde el año 67, imagínense, ¿no? Los que reportan son Albert, Dell y Winters. ¿Ya? Debería ser la fórmula de Albert, Dell y Winters, ¿no? ¿Ya? Y esa es la fórmula que ellos reportan, ¿eh? No la resumida que ustedes usan. Es por 1.54 más 8.36. ¿Ya? Y si van y buscan el artículo, hay una serie ahí de curvas logarítmicas y una vaina. ¿Ya? Ok. No es la única forma. Como les dije, podemos usar la forma que yo les he enseñado, ¿no es cierto? Que es esta, ¿no? La regresión polinomial. Lo que yo les he enseñado es una regresión polinomial que sale de este artículo, el de Bushinsky del año 82. Pero después, como siempre, los médicos tratan de hacerlo más simple. Y existe otra forma, que es la constante matemática, descrita en el año 23. ¿Ya? Que dice que es Picorot más 15, se acabó. ¿Ya? Como les digo, entre estas dos no hay una gran diferencia. Igual yo voto por esta, más exacta. Pero entre esta y estas dos, cuando las acidosis son bien severas, sí hay una diferencia importante. ¿Ya? Pero sigue estando en rango más 2 y menos 2, ¿verdad? Sí, todas son más o menos 2. Todas son más menos 2. ¿Ya? ¿Ok? Inclusive hay más fórmulas, pero no les pongo ya para que no se... Ok. ¿Ya? Entonces,
Ya, si estuvieran en un lugar así donde se han olvidado el Winter, no se acuerdan nada, pues más 15, ya. Algo nos aproximará. Ya, ok. Cuadro clínico, olvídense del cuadro clínico, porque por cuadro clínico bien difícil que hagan diagnóstico. Yo que soy nefrólogo y me dedico a ver estos pacientes, hace años que no veo, por ejemplo, una respiración de Kussmaul. Los que han hecho neuro saben lo que es una respiración de Kussmaul, ¿no es cierto? ¿Cómo es? ¿Cómo es el Kussmaul? Es una respiración irregularmente irregular, ¿no? Sube, baja, o sea, como si fuese una fibrilación auricular, pero en respiratorio, ¿no? Entonces, esto está en el libro, ustedes lo pueden leer, ¿ya? Pero realmente es muy difícil que alguien haga diagnóstico. Ah, sí, miren, el paciente tiene acidez metabólica porque tiene un cuadro clínico. O sea, no, ¿ya? Además recuerden que el paciente que tiene acidez metabólica viene con un cuadro clínico de la enfermedad de fondo. O sea, viene con la sepsis, viene con la falla renal, viene con la cirugía, o sea, viene con eso. El cuadro clínico es de eso más que de acidez metabólica, ¿no? Ok. Bien. Y este finalmente es el algoritmo donde resumiríamos cómo hacer el diagnóstico, ¿ya? Si le toman foto le puede cobrar porque lo he hecho yo, es elaboración propia. Empezamos por aquí. Annual gap alto. ¿Qué es lo más fácil? Lo más fácil de descartar en un mundo civilizado, no en Perú, es que tenga cetoácidos. ¿Ok? Porque es fácil. Un examen de orina, le ponen la tirita y saben si se torna positivo. O en sangre y ven si hay, ¿no? Ácidos, cetoácidos positivos. Si tiene cetoácidos en orina o en sangre positivos, solo hay tres posibilidades. ¿Qué es la primera que tiene que descartar? Diabetes. Entonces le miden la glucosa. Si tiene la glucosa alta, más de 200, deben asumir a priori que es una cetosis diabética y se acabó. Si no tuviera hiperglicemia, al menos no se pongan exquisitos, ¿no? Existe la cetosis sin hiperglicemia, pero ya, ese es otro tema. Si no tiene hiperglicemia, asumimos que es cualquiera de las otras dos cetosis. O cetosis alcohólica, o cetosis de inanición o de ayuno. ¿Sí? Entonces la historia nos va a decir, si es alcohólica, es por alguien que es un alcohólico crónico, ¿no? Y la otra sería porque alguien está pues, desnutrido, un náufrago, o alguien que lo han encontrado, no sé, perdido en medio de la selva. ¿Ya? Ok. No hay cetoácidos. ¿Qué es lo siguiente que será más o menos fácil descartar? Que sea por frecuencia. Que sea falla renal. ¿Ok? ¿Qué es lo que más hay en este mundo? Hasta abajo de las piedras. Diabéticos, nefrópatas, ¿no es cierto? Ok. Entonces, falla renal. Pero ya saben que no es cualquier falla renal. Falla renal, digamos, en estadios severos, ¿no? Ya sea aguda o crónica. Estamos hablando que en general una filtración glomerular por debajo de 30 diría yo, pero los libros dicen por debajo de 20. ¿Ok? Si tiene una disminución de la filtración glomerular, ya sea aguda o crónica, podemos asumir que esa es la causa de la acidez metabólica. Pero si tiene una disminución leve de la filtración glomerular o no tiene alteración de la función renal, entonces no es esa. ¿Qué me queda? Tercer tipo de acidosis, láctica. Nido lactato. En muchos lugares, como acá por ejemplo, ya en el LAGA viene de frente el lactato, no hay que pedirlo aparte. Hay otros lugares donde el LAGA no trae lactato, hay que pedir. Ya, si tiene ácido láctico más del 0.5, entonces es acidosis láctica. Y la acidosis láctica puede ser de tres tipos, pero ustedes solamente van a ver dos. La tipo A y la tipo B. Diferentes causas. La tipo A es usualmente la acidosis láctica hipoxémica. La tipo B, no. Entonces, cuando hablamos de acidosis láctica tipo A, estamos hablando que es paciente que no tiene buena perfusión. Está chocado, está hipóxico, está convulsionando y no ha respirado por estar con espasmo de la laringe, ¿no es cierto? Se ha ahogado, ha estado metido en el frío, tiene una tromboembolia pulmonar masiva que no le permite respirar, etc. Paciente que no recibe oxígeno en los tejidos. Entonces, recuerdo que las mitocondrias cambian su producción de energía a la fase anaeróbica y se va acumulando el lactato y el ácido láctico. La tipo B, en cambio, tiene causas totalmente distintas. Básicamente son dos grandes causas, drogas o neoplasias. ¿Okay? Entonces son hepatópatas o personas que tienen cáncer de hígado o drogas. Entre drogas, una que es buena, bonita y barata, pero que puede producir eso, que es metformina. ¿Okay?
Es por eso que no se debe dar metformina a alguien que tiene una filtración glomerular por debajo de 30, ¿no? Por el riesgo de que haga acidosis láctica tipo B. ¿Ya? Ok, la tipo D nunca la van a ver, olvídense que existe. ¿Ya? No, es simple. ¿Por qué no la van a ver? Porque no medimos ácido láctico D. O sea, es ácido láctico de estrógeno, no levógiro. Todos estos son ácidos lácticos L. ¿Se acuerdan de química? ¿Han hecho química? En la química, ¿se acuerdan de que se puede tener una misma molécula en la fórmula? Pero cuando lo hacen espacial, tienen la molécula aquí y la molécula tiene un hidroxilo y un hidrogenión. Y ustedes lo pueden poner el hidrogenión aquí y el hidroxilo aquí, y la otra molécula pues cambian, ponen el hidroxilo acá y el hidrogenión acá. Sigue siendo la misma fórmula, ¿cierto? Pero tienen una diferencia en 3 dimensiones. Esos son los levógiros y los destrógiros, ¿no? Y que tienen comportamiento totalmente distinto en el cuerpo. Estén drogas que siendo levógeras y destrógiras tienen diferente funcionamiento. Por ejemplo, el amlodipino. Todos conocen amlodipino, ¿no es cierto? El amlodipino que utilizamos normalmente es el D. Hace pocos años, 2-3 años, salió el amlodipino levógiro, que para su efecto antihipertensivo solo requiere la mitad de la dosis. Entonces la pastilla que viene es de 2.5 miligramos y es igual que una pastilla de 5 miligramos. Y tiene menos efectos secundarios, no hincha los pies, etc. ¿Ok? Ya, volvamos al tema. Entonces, nadie pide ácido láctica tipo D en nuestro país y en muchos lugares del mundo. Entonces, es más un concepto teórico. Ya, si no es ácido láctico, solo me queda una causa para acidosis metabólica anemia alto. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Que haya un ácido externo, que haya una intoxicación o un envenenamiento, ¿ok? Y entonces me pongo a buscar diferentes tipos de ácidos. Puede ser alcoholes, pueden ser medicamentos, pueden ser drogas, etc. Y alguno de ellos debe ser la causa de la acidosis metabólica. Bien. La anemia normal es más fácil, ¿no? Es una cosa más sencilla. Anemia normal ya dije que era pérdidas, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces vean ustedes aquí nomás en el medio. Pérdidas. Pérdidas renales o digestivas. Y la historia clínica me debe decir si son renales o digestivas. ¿Ya? Renales, ¿no? Digestivas, perdón. Diarreas, laxantes, anastomosis, todo lo que hemos hablado, ¿sí? Y renales, como les decía, va a ser, ¿no? Las ATR4, las ATR2, ATR1, etc. Si la historia clínica no los ayudara, mejor llaman al nefrólogo. Pero si no hay nefrólogo, lo que pueden hacer es medir el anion gap urinario, no el anion gap sérico, el anion gap urinario. El anion gap urinario se mide en orina los electrolitos, cloro, sodio y potasio. Cuando el anion gap urinario es positivo, son pérdidas renales. Y cuando el anion gap urinario es negativo, son pérdidas extrarrenales, usualmente digestivas. ¿Ya? ¿Ok? Pero no necesitan saber eso, simplemente sepan que es por pérdida a nivel renal o extrarrenal. Ya. Ok, aparte, fuera de esas, recuerden que también puede darles anion gap normal o hiperclorémica, dar mucho cloruro de sodio endovenoso y ser expresidente aprista y tener una toxicidad por litro, ¿no es cierto? Ya. Ok. Luego se disparan, ¿no? Ya. Ok. Tratamiento. Ok. El tratamiento de acidosis metabólica no va hacia el bicarbonato. Es lo que todo el mundo cree. No. Se trata el trastorno que produjo la acidosis. Es lo que hay que tratar. ¿De acuerdo? Entonces, yo debo intentar de que no se siga produciendo hidrogeniones. Tengo que parar la fuente. Que mi pulmón compense, ¿no? O sea, el pulmón me puede salvar la vida porque me compensa el pH, así no me compensen los hidrogeniones, pero me mantiene el pH en un nivel donde las células todavía funcionan. Tengo que tratar de aumentar el bicarbonato endógeno, ¿sí? Que en este proceso de alteración no se me alteren dos electrolitos que varían mucho con el pH, potasio y calcio. Y finalmente, si nada de eso está funcionando, recién administro álcali exógeno, recién doy bicarbonato. No al revés, que dan primero bicarbonato y lo demás no ha sido manejado. ¿Ok? Entonces,
el objetivo será llevar mi paciente a pH 7.4. No. ¿Cuál será mi objetivo? Llevarlo a un pH que sea seguro. Entonces, mi objetivo será llevar el bicarbonato a 24. No. Mi objetivo es, dependiendo del cuadro clínico del paciente, más o menos llevar el bicarbonato a 15. ¿Ya? Más o menos a 15. Depende de qué tenga el paciente. Vamos a ver el recto, ¿ya? O sea, que no sea acidosis metabólica severa. ¿Cuándo una acidosis metabólica es severa? pH menor a 7.15 o 7.1, depende del libro que leas, o menor a 8, menor a 10, depende del libro que leas. Entonces, en general, bicarbonato menor a 10 o pH menor a 7.1 es severa. ¿Por qué es severa? Porque en los estudios epidemiológicos, la gente que tiene esos valores hacia abajo se muere más. Entonces, hay que evitar, porque no se ha demostrado claramente que alguien que tenga 17 de bicarbonato y 20 de bicarbonato, este se muera más que el otro. No. O sea, la mortalidad no es diferente entre 17 y 20, pero sí es diferente entre 8 y 15. Entonces la idea es que no sea severa. Ese es el objetivo del tratamiento. ¿Ya? Ok. Entonces, ¿cuándo sí o sí tienen que dar bicarbonato? Cuando es severa. Porque se me va a morir. Entonces, mientras yo voy a manejar el cuadro de fondo y todo, ahí te tengo que sacarlo de la severidad porque se muere. ¿De acuerdo? Entonces, solamente está totalmente acertado dar álcali cuando tienen pH menor a 7.15 o bicarbonato menor a 10. Y por ahí van a encontrar un libro que diga que también se usa bicarbonato en el protocolo de RCP avanzado. Algunos protocolos de RCP no lo incluyen, pero en algunos protocolos de RCP avanzado sí, ¿no? Aparte que le dan la adrenalina y toda la vaina, le meten su bicarbonato. Ya, volvamos a esto. Entonces, pH o bicarbonato, que me digan que es severa. Ahí dos. Si no es severa, entonces recuerden, manejamos el cuadro de fondo. Si es brecha aniónica elevada, significa que hay más ácidos en el cuerpo, y entonces tengo que ver si hay cetoacidosis. Por ejemplo, paciente que viene con acidosis metabólica importante y tiene 300 de glucosa, ¿no es cierto?, cuerpos cetónicos, etc. Aún con pH 7.1, que ya es severo, no se le da bicarbonato. A ese paciente hay que darle rápidamente insulina. Le dan insulina, empieza a metabolizar todos los cetoácidos y entonces a las 2 horas controlan y el bicarbonato ha subido, pH ha mejorado, solamente con insulina. Igual, acidosis láctica. Paciente, por ejemplo, que viene, qué sé yo, ahogado y lo sacaron de la playa, le dieron reanimación, lo sacan, pero está en estado post-ahogamiento. Ese paciente probablemente tiene una acidosis láctica severa. El manejo no es darle bicarbonato. Probablemente ese paciente hay que iniciarle, buena perfusión, calentarlo, darle fluidos, asegurar que tenga una buena vía respiratoria y solito va a empezar a eliminar todo el ácido láctico. ¿Ok? O por ejemplo, paciente que tomó una droga ácida y el manejo debe ser darle el antídoto que neutralice a la droga. No darle bicarbonato. El bicarbonato no cura el cuadro de fondo, ¿de acuerdo? Solamente estabiliza. En cambio, cuando es alguien anormal, recuerden que el mecanismo fisiopatológico, ¿cuál fue? Pérdida de bicarbonato. Entonces, como ha habido pérdida de bicarbonato, acá sí me falta bicarbonato, porque lo perdí. Entonces, acá se acepta dar una cantidad de bicarbonato como mantenimiento. O sea, no acá como el bicarbonato de aquí, que ustedes dan grandes cantidades para subir el pH rápidamente porque se muere el paciente. Acá se da básicamente el mantenimiento, o sea, la reposición del bicarbonato que se asume que se ha perdido. Pero es menos agresiva la reposición, ¿de acuerdo? Mientras tratan la causa. ¿Ok? Entonces recuerden, ¿cómo hacemos eso? Calculando cuál es el déficit de bicarbonato. Le dijimos, yo voy a llevar mi bicarbonato a un objetivo. A ese bicarbonato objetivo le voy a restar lo que he medido y se multiplica por el volumen en el cual se va a distribuir el bicarbonato. Esta es la forma más simplificada, que es la que está en algunos libros de medicina interna. En realidad, desde el punto de vista nefrológico, nuestro cálculo es más complejo, pero esto sirve para lo que ustedes van a ver.
Ya dijimos, ¿cuál es el bicarbonato objetivo generalmente? 15. Más o menos 15, ¿no? 12 a 15, 15. Pero va a depender. Si ustedes tienen, por ejemplo, a ver, les pongo un ejemplo. Un paciente que estuvo, a ver, algo que se recupera. Ya, un paciente que estuvo, ¿cómo se llama? Convulsionando, hizo un estatus epiléptico y estuvo, hizo hipoxia severa y hace ácido láctica y toda la vaina, ¿no es cierto? Y es severo, o sea, tiene bicarbonato 7 y toda la vaina. Si ustedes paran las convulsiones, ¿no es cierto? Restablecen la perfusión tisular, le dan un buen aporte de oxígeno, probablemente mi bicarbonato objetivo va a ser solamente 12 en la reposición rápida. Porque yo espero que rápidamente este paciente se recupere, porque ya paró la convulsión, ya está, ¿no? Ya se paró el cuadro. Si tienen, por ejemplo, un paciente que tiene una sepsis por una gangrena de Fournier, que está necrotizando, y que cada día entran a la sala de operaciones, limpian y encuentran más tejido necrótico, más tejido purulento. Probablemente en mi manejo inicial de la acidosis, mi objetivo de bicarbonato sea 15 o tal vez hasta 16, porque yo tengo pensado que en las siguientes horas ese cuerpo va a seguir generando ácidos. O sea, no es que paró la generación de ácidos, no la puedo parar, va a seguir generando porque sigue el cuadro infeccioso. ¿Me entienden? Entonces, por eso les digo que en promedio, en general, 15 suele ser el objetivo. Menos lo que tuvo el paciente por volumen de distribución. ¿Cuál es el volumen de distribución? En los libros de medicina interna van a encontrar que es el 50% del peso. Para hombres y para mujeres, acá no hay diferencia de sexo. ¿Ya? 50% del peso. Sin embargo, esto no es tan cierto. Nosotros usamos otra fórmula, que no es una fórmula lineal, o sea, no es 0.5, sino es una fórmula logarítmica. Porque se ha visto que a medida que es más severa la acidosis, el volumen de distribución aumenta. O sea, a ser más severa la acidosis, la permeabilidad de la membrana celular se va alterando. Entonces el bicarbonato se distribuye en más volumen. Entonces, cuando hacemos el cálculo con otra fórmula, a veces sale que hasta es 0.7, 0.8 inclusive. Entonces, no se confundan. Van a encontrar en el libro, en Harrison van a encontrar 0.5 o depende de la edición, van a encontrar 0.6. ¿De acuerdo? El concepto es el siguiente. A más acidosis, más severidad, podrían aumentar un poco más el volumen de distribución. ¿Ya? Pero no es menos de 0.5. Entonces ustedes calculan y les va a salir un número, un valor, que es el número de milimoles de bicarbonato que le falta al paciente. Y simplemente se lo administra. ¿Ok? ¿Fácil? ¿Se entendió o no se entendió? Ya, si su paciente tiene, por ejemplo, 8 de bicarbonato, acidez metabólica severa, ¿ok? Y nuestro objetivo, vamos a ponerlo en 15. Y es un paciente promedio que pesa 80 kilos, ¿ya? Ok. ¿Cuánto le falta de bicarbonato? 15 menos 8 sale 7. Por el 50% de su peso, o sea, por 40. Le falta 280 milimoles. Ya, ahora, ¿cómo se los administra? Ya, ahí viene lo que. Entonces, 280 milimoles. Entonces, es fácil calcular el déficit de bicarbonato. El punto es cómo administrarlo. Una cosa es lo que dicen los libros y otra cosa es lo que hacemos nosotros. ¿Ya? ¿Por qué no se da bicarbonato a la loca? Porque así como tiene beneficios, tiene una serie de problemas. El bicarbonato puede terminar complicando al paciente. Recuerden que es bicarbonato de sodio. Podrían llevarlo a hipernatremia. La hipernatremia tiene todo su componente de problemas. Si es un paciente que está anúrico, ustedes le dan bicarbonato de sodio, al aumentar el sodio en el cuerpo, jala líquido al intravascular y puede darle una congestión. ¿Ya? Puede, ¿cómo se llama? Dar falla respiratoria por congestión, porque saca líquido, deshidrata las células. Puede haber una alcalosis de Overshock, o sea, se les pasa la mano y entonces lo llevan de la acidosis a la alcalosis y presenta todo un trastorno celular. Puede llevar hipocalemia, hipocalcemia, ¿no? Alteración de la glicólisis, etc. Entonces no se puede dar tanto bicarbonato. Es por eso que tenemos parámetros para dar bicarbonato. Ahora, ¿cómo damos el bicarbonato? Ahí viene el punto. ¿Ok? Antes de dar bicarbonato, ya calculamos que le faltaba 280 a nuestro paciente, ¿no? Antes de dar bicarbonato tienen que fijarse sí o sí en cómo está el potasio.
Recuerden que cuando hay acidosis metabólica, ¿qué pasa con el potasio sérico? ¿Qué pasa? La acidosis metabólica aumenta, ¿no es cierto? ¿Por qué aumenta? Porque se le antojó aumentar. Porque hay una translocación del intra al extracelular. Y si ustedes van a corregir la acidosis metabólica, ¿qué pasa con el potasio? El potasio va a bajar porque va a volver a entrar a la célula. ¿Qué tal si tiene un paciente con 8 de bicarbonato, como el ejemplo que les he puesto, y tiene 3 de potasio? Y cuando le corrijan la alcalosis, la acidosis metabólica, el potasio va a ir a 2, 2.5, entonces van a hacer una hipocalemia severa. Y eso es más grave, ¿no es cierto? Va a hacer arritmia y se va a morir. Entonces, antes de manejar la acidosis metabólica, fíjense que el potasio no esté bajo. Si hay hipocalemia, debe darse un aporte de potasio, además del bicarbonato. Felizmente, esto es raro. La mayoría de pacientes que tienen acidosis metabólica tienen hipercalemia o normocalemia. Es raro que haya hipocalemia, ¿ya? Pero no se olviden, si es que van a iniciar manejo de acidosis metabólica, denle una mirada al potasio. No va a ser que lo termine empeorando el paciente. Ok, ya. Tengo déficit de 280 milimoles. ¿Cómo se los doy? El libro dice que debería ser administrado en infusión endovenosa, en solución isotónica, a una tasa de 0,1 milimol por kilo por minuto. Ese es un cuentazo porque acá no podemos hacer eso. Porque para empezar, no tenemos solución isotónica. Nosotros tenemos ampollas de bicarbonato. ¿A qué porcentaje? 20%. Esas son las ampollas de cloruro de sodio. Las ampollas de bicarbonato. ¿Qué porcentaje vienen? 10. Esas son las de gluconato de calcio. Las de bicarbonato. Sí, sigue mandando porcentaje. Al 8.4%, ¿no es cierto? Pero al 8.4% ya no es una solución isotónica, es una solución 6 veces tónica. ¿Qué es lo que tenemos? No hay más, no tenemos más en este país. Ustedes van a ver los libros, van a ver que allá en otros países hay bicarbonato de sodio que viene igual en frascos de litro, ¿no? A un sexto molar, que es isotónico. Y con eso manejan. Acá no hay eso. Entonces, acá la costumbre es que el bicarbonato se da ni siquiera en infusión, como debería darse, que es lo más fisiológico, ¿no? Sino la costumbre, y es lo que van a aprender ustedes probablemente cuando hagan internado, es, yo calculé que le faltaban 280 milimoles, ¿no es cierto? Ya. Eso en nuestro medio, en Perú, ¿cuántas ampollas es? ¿Cuánto trae cada ampolla? ¿Cuántos milimoles trae bicarbonato? ¿Por qué creen que se les ocurrió hacer la ampolla al 8,4%? Porque a esa concentración, 1 mililitro contiene 1 milimol. Si la ampolla tiene 20 mililitros, ¿cuántos milimoles tiene? 20. Me faltan 280 milimoles, que lo hemos calculado en nuestro cálculo, nuestro paciente ficticio, ¿no? ¿Cuántas ampollas son? 14 ampollas, ¿no? Y entonces, se supone que esas 14 ampollas que tienen todo el bicarbonato que le falta a mi paciente, se les debería dar en todo el primer día, en infusión. La costumbre es que usted dice, ya, mi paciente está grave, tiene 8 de bicarbonato, está muriendo, ok. Le ponen un bolo de inicio fuerte y luego le ponen cada 8 horas el resto. ¿Ok? Entonces, ¿qué haría, o sea, o qué se hace usualmente? Podríamos hacer lo siguiente. Son 14 ampollas, ¿no? No. Sí, podría ser 6 ampollas en bolo, ¿ok? Y me quedan 8 ampollas, 4 cada 8 horas. Entonces, 6, 4, 4. Ahí están las 24 horas. ¿Sí? ¿No es lo mejor? No. ¿No es lo más fisiológico? No. ¿Es la costumbre en nuestro medio? Sí. ¿Van a cambiar la costumbre ustedes? Nada. ¿Ok? Y no es fisiológico, uno, porque están dando la carga fuerte de bicarbonato y porque es una concentración recontra hiperosmolar. Entonces, por lo menos no la pasen muy rápido, que la pasen viendo un goteo que dure media horita, ¿no? ¿Ya? Pero eso no es lo que está recomendado en los libros. En los libros hay que dar el bicarbonato en solución normal, a goteo lento, se calcula, etc. ¿Ya? Ok.
Recuerden que así como puede llevar a hipocalemia, puede llevar a hipocalcemia. Entonces también hay que vigilar el calcio cuando usan mucho el bicarbonato. ¿Ok? Bien. ¿Y se acabó? ¿Nada más? Sí, es simple. Alcalosis metabólica es más chiquitito, es más complejo, no lo van a ver, así que vamos a hacerlo rapidito. Aquí lo que sucede es que se retiene bicarbonato por alguna razón. ¿De acuerdo? Vamos a ver los motivos. Normalmente no se produce, ¿por qué? Porque cuando hay un aumento de álcali, el riñón rápidamente lo corrige y lo compensa. Entonces, para que se produzca alcalosis metabólica, el riñón por alguna razón tiene que estar bloqueado. Por alguna razón no debe funcionar bien. Porque si el riñón funciona bien, nunca hay alcalosis metabólica. Entonces, esto hace que la alcalosis metabólica tenga dos etapas en su fisiopatología. Tiene que haber una fase donde se genera el trastorno y tiene que haber una fase donde el trastorno se mantiene. Porque si solo se genera, el riñón compensa y ya no hay mantenimiento. Pero si se genera y aparece, es porque algo está haciendo que se mantenga el trastorno. ¿Ya? Entonces hay dos fases en la fisiopatología. Bien, en la fase de generación hay cuatro formas en que se genera alcalosis metabólica. La primera es que obviamente el paciente reciba un montón de bicarbonato, ¿no es cierto? ¿Ok? Más allá de lo que requería. Eso es fácil de entender. La otra es cuando uno pierde hidrogeniones puros. Por ejemplo, paciente que tiene sonda nasogástrica a gravedad. Y entonces todo el ácido gástrico, el ácido clorhídrico que puso en su estómago, se va saliendo, se va saliendo, se va saliendo. Y pierde solamente hidrogeniones. Entonces ahí puede producir alcalosis metabólica. Tercero, cuando hay una hipocalemia, usualmente crónica, que desplaza el hidrogenión al intracelular. Y entonces, como disminuye el hidrogenión en el extracelular, se mide como alcalosis. Y el último es cuando se pierde un líquido, este es probablemente la más común. Cuando se pierde líquido que contiene solamente cloro, ¿ok? Pero no bicarbonato. Entonces, al final, es como si se hubiera concentrado el bicarbonato. No sé si me dejo entender. Hagan de cuenta que ustedes tienen 50 litros de agua en su cuerpo y pierden, se deshidratan y pierden 5 litros, pero de un líquido que tenga cloro, pero no bicarbonato. Entonces, si el bicarbonato inicialmente tenía una concentración de 24, como perdieron volumen, pero no perdieron bicarbonato, la concentración de bicarbonato en lo que queda está más alta, ¿sí? Eso se llama alcalosis por contracción. Y esa alcalosis es la más común, ¿de acuerdo? Ok. Entonces ahí tienen los cuatro mecanismos y cuáles son las causas de cada uno de ellos, ¿de acuerdo? ¿Qué hace que uno gane álcali? ¿No? ¿Qué hace uno que pierda bicarbonato? Perdón, hidrogeniones. ¿Qué hace que se trasloque el bicarbonato al extracelular? Y finalmente la alcalosis de contracción, que es la pérdida de volumen de líquido con cloro. Ok. Ya. Y entonces, esa fue la fase de generación. Para que persista el trastorno tiene que haber mantenimiento. Entonces, en la fase de mantenimiento tiene que haber alteración del riñón. Por dos motivos. O porque el riñón tiene una filtración glomerular baja, usualmente ha habido algún daño agudo por depresión de volumen, ¿de acuerdo? Depresión de volumen. O porque hay una alteración en la reabsorción tubular, que también usualmente está en relación a la depresión de volumen. Entonces, si se están dando cuenta, si alguna vez ven un paciente con alcalosis metabólica, la mayoría de veces va a ser un paciente que va a estar depletado de volumen. Y depletado de volumen, habiendo perdido líquidos que contienen cloro y no bicarbonato. Es por eso que la gran mayoría, me voy a adelantar un poquito, pero la gran mayoría de alcalosis metabólicas que van a ver alguna vez, que si ven alguna en su internado, se manejará como hidratando al paciente con un líquido que tenga ¿qué? Que tenga cloro, pues. Si se produjo porque perdían un líquido que tiene cloro, tienen que reponer un líquido que tenga cloro. ¿Qué líquido tiene cloro? Cloruro de sodio. Entonces, la gran mayoría de alcalosis metabólicas, ustedes van a encontrar, van a hacer el manejo es hidratar a su paciente con cloruro de sodio y se corrige. Así de simple es. Ya si no funciona con eso, están fregados porque las demás son raras. ¿Ya? Ok. Entonces, la compensación respiratoria se da, ¿por qué? Porque los quimioreceptores ven
y producen hipoventilación. Esa es la forma que yo les enseñé, sin fórmula, ¿no? Solamente con cálculo proporcional. Esa es la fórmula, que es un poquito más complicada. Ok. Cuadro clínico, igualito. Difícil que por el cuadro clínico diagnostiquen. Inclusive muchos pacientes son asintomáticos. ¿Ok? Algunos dicen que tienen cefalea. No es muy inespecífico el cuadro clínico. ¿Ya? ¿Ok? Ahí está el cuadro clínico. No nos ayuda realmente a hacer el diagnóstico. Ok. Y entonces el diagnóstico se hace por algoritmo. Pero no se hagan problemas con todo esto. Básicamente lo que ustedes van a ver es estas de aquí, que son hipovolémicas. Estas son raras, vean. Estamos hablando de hiperaldosteronismo secundario, hiperaldosteronismo primario. ¿Cuándo van a ver eso? ¿No? Cushing. ¿Ya? Entonces, básicamente las que van a ver son estas de acá. ¿Ok? Entonces tengo alcalosis metabólica y lo que hacen es medir el cloro en la orina. Y el cloro puede ser menos de 10 o más de 20. Ya sea más de 20 o menos de 10, estas dos cursan con disminución de la volemia y son las que van a ver. Entonces, pues, si tienen cloro urinario bajo, van a ver que las causas son pérdidas digestivas, ¿no? Vómitos, succión nasogástrica, una tumoración del colon, diarreas, o a nivel del riñón, por ejemplo, después del uso de diuréticos, ¿ok? Y si es con cloro urinario alto, en pacientes no hipertensos, son causas raras, ¿no? Alteraciones tubulares como Barber, Gendelman, o la fase diurética de los diuréticos de alza. Entonces, como esto también es raro, probablemente lo único que lleguen a ver ustedes en su práctica sea alguna de estas. Si alguna vez llegan a ver alguna alcalosis metabólica. ¿Ok? A lo mejor sí está ahí, pero no se dan cuenta que existe. Ya. Ok. Tratamiento. Si bien es cierto, fisiopatológicamente lo que hay que hacer es eliminar la causa y evitar que se siga manteniendo cortando los mecanismos perpetuadores, hay libros, inclusive de nefrología, que dicen que el tratamiento inicial, si el paciente tiene algún signo de que esté no muy bien hidratado, es administrar cloruro de sodio normal y ver si responde. Si responde, todo bien. Si no responde, recién se pueden buscar el resto de causas. Está escrito, aunque no sea fisiopatológicamente correcto. Muy bien. Listo. ¿Dudas, preguntas?